Este lunes 29 de junio eh, todavía se percibe un poco la tristeza de lo que pasó hace 8 días, hace 9 días, y pues tenemos el privilegio y el honor además de estar en la casa de Iván Cepeda, el primer candidato de izquierda en Colombia en obtener 12.700.000 votos. Nos sacó un espacio en su agenda, acaba de llegar del Chocó. Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas estos días? Pues primero, Iván, gracias por este espacio que valoro muchísimo y digo que lo valoro porque es muy importante en este momento que podamos de una manera tranquila hacer la reflexión de lo que estamos pasando y viviendo. Acabo de estar en Chocó, que es el departamento donde le infligimos a De la Espriella la derrota más grande. Ahí hubo el 81% de los votos a favor de Aida Quilcue y de mí y el 18% a Belardo. Es decir, una derrota apabullante. Y elegí estar allí para señalar que nuestra lucha ha sido muy significativa y me encontré con una reacción popular de la juventud chocuana, de los sectores organizados formidable. La gente, lejos de estar llorando, aunque también hay lágrimas en este momento, está decidida a avanzar en sus derechos, en lo que ha sido sus conquistas y en prepararse para una etapa de mucha movilización, resistencia y avance. Y eso es lo que voy a hacer estos años. Me voy a consagrar a construir desde abajo el pacto histórico, las organizaciones sociales, darles todo nuestro apoyo y respaldo, los líderes y lideresas sociales y el pacto histórico y la Alianza por la Vida. El 21 de junio, en la mañana, antes de ir a votar, muy temprano empezaron a hacerse virales unos videos de la gente en lanchas, en carros, en la Colombia completamente olvidada. Y eso lo llenó al votante tuyo de una esperanza y de una fe que no se percibió en primera vuelta. Incluso se cerró tanto la brecha en segunda que uno pensaba si la campaña hubiera durado una semana más, se ganaba. ¿Por qué fue ese contragolpe? ¿Qué se corrigió? No, yo creo que fue el desenlace natural de lo que ya venía ocurriendo. Desde el comienzo nosotros dijimos, esta campaña hay que hacerla con la gente, por la gente, para la gente. Y si somos gobierno, va a ser un gobierno así también, del pueblo. Y ese mensaje fue poco a poco creciendo en la opinión y fue creciendo en los territorios, que era donde más nos interesaba, hasta llegar al punto de lo que vimos exactamente, como bien dices, el 20, incluso 19 de junio. En Colombia hay 4 millones de personas que para votar tienen que navegar ríos, cruzar montañas, caminar trochas, ir a lomo de caballo o de mula durante días. No cogen un bus o un taxi y llegan a una urna, cosa que también es difícil en ciertas ciudades, pero a 4 millones de personas le queda a días el puesto de votación. Y esa gente que hasta ahora no lo había hecho, sí, evidentemente nosotros hicimos un dispositivo, tuvimos problemas con ese dispositivo en la primera vuelta, pero más allá de ese dispositivo fue la gente, fue las vacas que organizó la gente entre ella, Okay. fue sacrificar días de salario o de los recursos que reciben, fue poner en común la comida que tiene una comunidad para llegar a votar. Y eso lo hizo la gente esta oportunidad. Y creo que es uno de los resultados más importantes de esta campaña. La gente que te conoce, tus amigos, y pues que a algunos les conté que teníamos esta entrevista, me dicen, oiga, pero este pingo, nosotros hablamos así en Santander, este pingo es un tipo chistosísimo, es un salsero tremendo. Ah, Tu perra se llama Micaela, ¿cómo una de no? tus perras. Sí, señor. ¿Tú crees que nos falta un poco más de ese lado jovial tuyo?
Es posible, es posible. Yo he tenido muchas veces, Iván, tú lo sabes porque has acompañado este recorrido, que dar luchas, batallas, hablar de cosas que son, pues, difíciles, crudas para la gente. Me he desenvuelto mucho en el ambiente de las víctimas, de luchar por sus derechos. Y esos son temas que no pueden ser, digamos, tocados de manera trivial. Entonces, yo en eso he sido muy respetuoso, pero sí, yo tengo un lado también trivial, por supuesto, como todo ser humano, y puedo también mostrarlo. Y que Lo tienes un oculto humor a veces. negro deliciosísimo. Pues a veces soy un poco sarcástico con a veces más con mis opositores y adversarios que con mis amigos, aunque también les hago bromas, ¿no? Pero sí, ese aspecto también existe. Ahora, en esta campaña, de una manera muy consciente, se los dije a mis compañeros y compañeras, no voy a entrar en el juego de la política marketing, de la política espectáculo, de la política fácil, ¿no? Y se me hicieron muchas críticas, Yo la hice probablemente varias. algunas justas, ¿no? Probablemente Sí. algunas justas. Pero, por ejemplo, yo tomé la decisión de leer discursos en la plaza pública. Me dijeron, bueno, pero ¿usted cómo se le ocurre si el orador que la gente identifica con nuestro proyecto, que es Gustavo Petro, es un orador nato, es un hombre que despierta emociones a partir del discurso oral? Sí, pero yo creo en eso. Yo creo que hay que a la gente llenarla de argumentos. Y entonces, a pesar de que al comienzo sonó un poquito exótico y se mostró como una cosa rara, una persona leyéndole un discurso a, y tú, 10.000, 15.000 personas, la gente lo asumió. Y lo asumió como debe ser. Es decir, al pueblo, el pueblo entiende claramente nuestros argumentos. No solamente discursos emotivos, no solamente emociones fáciles y decir cosas para suscitar aplausos. No, razones. Y eso en muchas partes del país lo vi. La gente atentamente siguiendo lo que queremos nosotros transmitirle, que es un proyecto político. Entonces, sí, puede ser que no haya ganado tantos likes, pero sí, la gente ya al final me pedía el papelito, como le puso Paloma Valencia. Y digo, no, ese tipo no puede hacer ningún discurso si no es con un papelito. Entonces la gente me dijo en la plaza, ¿y dónde está el papelito? Entonces, aquí se los traigo, ¿cómo no? Hay un amigo tuyo que se llama Nelson Cárdenas, fotógrafo, excelente fotógrafo, Ah, amigo mío Nelson, sí, también. cómo no. Y en una de tus idas a Medellín me manda la foto de una señora muy emotiva. La señora está exaltada y me dice, ella es la hermana de Jesús María Valle. ¿Cómo no? Tú conociste esa historia en campaña, Sí, ¿cierto? sí la vi a ella en el tal vez segundo o primer acto que hicimos en Medellín, que fue muy emotivo, porque salió mucha gente en medio de circunstancias muy difíciles. Y el segundo fue todavía más difícil, porque ya había salido este concejal con el bate, ¿no? A El Guri. amenazar a la población, y muchas otras cosas. Uribe mismo y el uribismo había amenazado a la gente. La gente salió todavía de manera más masiva. Y entre ellos estaba, por supuesto, la familia de Jesús María Valle, su hermana, cosa que me produjo una especial, pues, orgullo, emoción, y más cuando ahora, en medio de la campaña, se ha producido ya una decisión judicial de la mayor relevancia, es que Uribe lo van a llamar a rendir indagatoria por, entre otros, ese crimen que está en una misma cuerda procesal con las masacres de Laro y Granja y las masacres que se cometieron en donde queda su hacienda Guacharacas. Y por primera vez, Uribe va a tener que responder realmente por crímenes de lesa humanidad. Voy a dar un poco de contexto a la gente que no sabe. Jesús María Valle era un defensor de derechos humanos que le advirtió en 1997, cuando Uribe era gobernador de Antioquia, que iban a ocurrir las masacres de Laro y la Granja en Ituango, y la respuesta del gobernador fue marcarlo como activista de las FARC.
Entonces lo que me contó la hermana, porque la entrevisté, es que ella era la secretaria de Jesús María Valle. Y los sicarios de la terraza, al mando de don Berna, que además fueron los que hicieron la operación Orión unos años después, la obligaron a ver cómo mataban Sí, a su hermano. sí, hay un documental donde ella aparece y narra el día de cómo llegó Jesús María a la oficina, cómo llegaron los sicarios, cómo ella estaba ahí. Sí, es Y, una... y me dijo Iván que Iván llegue a la presidencia es Mm, una eh, una manera de ganar yo a la historia, de ganarle a la historia. Tú tuviste esa responsabilidad y tú eres un tipo con un mm. perfil tan bajo, ¿cómo la asumiste? ¿Qué costo emocional te costó? Pues ¿Pagaste? fue esa la razón que me llevó a mí realmente a asumir esto, la voz de las víctimas, de ella, pero también de las madres de los falsos positivos, de las madres de los muchachos que fueron desaparecidos en la escombrera, del movimiento de víctimas, y ya después de otras organizaciones. Entonces sí, yo asumí esa responsabilidad con todo lo que implica. Es decir, no era simplemente el fijarnos el objetivo de ganar y ganar a cualquier precio. Yo lo dije claramente. Aquí va a ser importante ganar, pero ganar bien. Ganar bien significa hacer las cosas correctamente. Y claro, esa es una desventaja competitiva frente a candidaturas que no tienen escrúpulos, que no tienen medida. Es enfrentarse a aparatos enormemente poderosos, que no son nacionales, son aparatos transnacionales. Entonces nuestra campaña era literalmente de David contra Goliat, no era otra cosa, como todas las cosas que hemos peleado nosotros. Nunca yo estaba en la posición de los que tienen más poder, más instrumentos, más recursos, no. Y conscientemente la tarea se hizo más difícil cuando yo dije, no vamos a recibir donaciones, no vamos a gastar y derrochar dineros. Ah, que cómo así, que cómo es eso que no vamos a... No, era lo que había que hacer y yo soy consciente de por qué. Porque no es solamente un principio ético de no derrochar dineros en medio de un país que tiene condiciones tan difíciles. No es solo eso, sino que por ese camino se entra rápidamente en contacto con gente que es realmente la peor. Los narcotraficantes, los parapolíticos, las grandes empresas que después te cobran lo que te han entregado. Entonces, por esa razón, la austeridad fue un principio que yo me enorgullezco, fue respetado en la campaña al máximo. No digo totalmente, porque al final tuvimos que gastar más dinero de los que para mi gusto se En tenían que segunda gastar. vuelta. Sí, dentro de los topes, pero en la segunda vuelta sí se hizo un gasto. Pero por ahí vi una cosa que se había gastado 4 millones más que la de Abelardo en Sí, segunda. no creo. No creo que sea así. Además porque los de Abelardo no se contabilizan. Ok, El ok. problema es que Abelardo, lo de Abelardo, ni la compra de votos, ni el apoyo transnacional, ni la manera en cómo fue manipulada con inteligencia artificial las elecciones, se contabiliza. Eso no es público, pero sabemos que está ahí. Y nosotros lo vamos a aclarar. El presidente lo ha dicho. Vamos a entablar acciones de carácter jurídico. Tenemos derecho a hacerlo. Iván, es que es escandaloso. Mira, qué pena que te tutee, pero pues aquí No, no, es, esto es no, pero streaming. por favor, si somos amigos, además, Em, siempre te... Mi papá es un tipo de derechas ya mayor, 76 años, inteligente, pues yo creo que es inteligente, es arquitecto. Y entonces se cayó, yo le decía, por ejemplo, papi, ¿por qué vas a votar por una campaña que dicen que nos van a destripar a mí? Y él con unos tragos decía, pues que los destripen. Eso fue una campaña que acudió con mucha eficacia al odio. Y entonces en una de esas me dice, mire su candidato. Entonces me manda un video tuyo, evidentemente generado por Inteligencia que lo había artificial. visto además con mi esposa y lo vimos y dijimos esto, pues nadie se va a comer el cuento, eso funciona. Y en el video tú decías que tú ibas a destruir a Norte de Santander.
Yo, por ejemplo, a pesar de que critiqué la campaña, sí tengo que reconocer que nadie estaba preparado para desactivar. Ángel Becasino dice que él la hubiera desactivado en 8 días, pero ¿quién le cree a la gente lo de la inteligencia No, artificial? Ángel Becasino, todos mis respetos, pero no es el más indicado para dar consejos en este caso. El asunto es este. Por muy difíciles que sean las circunstancias de una lucha política, nosotros no podemos renunciar a nuestra consistencia y coherencia política, porque en el momento en que lo hacemos, ya no somos una alternativa. No es un asunto de puritanismo, ni de superioridad moral, ni de creernos mejores que los otros, sino sencillamente de lo que nosotros somos. Y eso es lo que yo invité a hacer, conscientemente pensando en el riesgo que eso tenía. Yo les dije, ojo, porque nos vamos por mi camino, es un camino Tú les advertiste. intrincado, es una trocha difícil porque no vamos a hacer concesiones en esto. Quiero que se sepa, que se vaya con los ojos abiertos. Yo no voy a transigir en cosas que en otra época se intentó transigir con resultados muy negativos. Entonces, yo ese camino sabía que era como ese. Ahora, sí es muy importante que nosotros desenmascaremos quién es de la Espriella, porque sabemos muchas cosas, pero la cuestión es que ahora de la Espriella es presidente electo, con los métodos que ya hemos comentado, presidente de la República. ¿Qué le espera al país? Es la pregunta que debemos hacer. ¿Qué le espera? Le espera lo que estamos viendo que está ocurriendo. Esto ya lo vimos en otros países. Es la técnica de Milei, es la técnica de Bolsonaro, es la técnica de Bukele, es la técnica de Trump. Algunos se han hecho la ilusión de que de la Espriella en su discurso del día 21 dijo que iba a ser un presidente para todos los colombianos, que iba a darle plenas garantías a los opositores, Arrancó así el discurso, pero fue cambiando. pero como hizo, eso también lo hizo Milei, eso también lo hizo Bolsonaro, lo Que han son los hecho. mismos asesores, además. Ese es el mismo modelo, porque ¿qué es lo otro? ¿Qué es lo que no se está viendo? Es la avalancha de hechos que están ocurriendo. Es decir, los primeros 6 meses de Bolsonaro, los primeros 6 meses de Milei, nos deben mostrar lo que ocurre. Y es que a este discurso que parece tan generoso, tan distinto a lo que le escuchamos en campaña, tan diferente a destripar al opositor, lo que realmente, digamos, ocurre y está ocurriendo es encubrir lo que se está haciendo. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Yo invito a simplemente revisar la cantidad de anuncios que se han producido del 21 de junio para no ir más atrás hasta nuestros días, hasta hoy. Okay. Es decir, no hemos completado la primera semana. ¿Y qué se nos anuncia ya? Se nos anuncian cosas muy graves. Primero, un creador de contenidos que es opositor, que su único delito es tener opiniones Beto políticas, Cural. está hoy en la cárcel. Sí, sí. Torturado. Está hoy en la cárcel. ¿No? ¿Y por qué está en la cárcel? Eso es lo que mañana en una rueda de prensa voy a decir. ¿Por qué está en la cárcel el señor Beto Cural? Porque de la Espriella ha hecho que lo encarcele. Entonces, quien se haga la ilusión de que este señor dijo el 21 de junio que nos va a tratar bien, se equivoca. Beto Cural es hoy el símbolo de lo que quieren que ocurra con la oposición política. Y paralelamente a eso, no son solamente figuras muy destacadas, porque puedo nombrar a otras. También el presidente, también el abogado Miguel Ángel del Río. Bueno, yo no hablo de mí, pero ahí también hay muchas cosas en contra mía. Y en general, toda la gente que tenga opiniones democráticas
debe saber. Y no solamente desde el pacto histórico, sino cualquier persona de centro que tenga una visión medianamente distinta, que le espera la suerte de Beto Coral, que está heroicamente, quiero decirlo con toda claridad, hoy resistiendo una persecución política. Él es un prisionero político, bien lo ha dicho el presidente Petro. Pero bueno, de otra parte tenemos que las poblaciones que cometieron el delito de votar por nosotros en el suroccidente del país están siendo acusadas así, en bloque, en general. Decenas de miles de personas, cientos de miles, probablemente millones de personas son acusadas de ser tributarias de una cosa que le han puesto el nombre de voto fusil. Que ha sido desmentido por el mismo Tomás Uribe. Ahí, ¿O qué piensas de eso? no sé, para ser franco, pero sí hay académicos que tienen cifras en la mano y que han estudiado los territorios y el comportamiento electoral, muestran que ahí hay un comportamiento que es totalmente normal. Pero digo yo, ¿cómo se puede acusar a la población de un municipio de ser toda tributaria de un grupo armado? ¿Eso qué quiere decir? Y después ser amenazado por un concejal de bombardear. Lo del concejal es una cosa que ya está puesta ahí, pero ayer yo ya recibí, lo puse en un mensaje X, la denuncia de que hay amenazas ya en otras partes del país. O sea, No, esto es una campaña que por supuesto está abonando el terreno para generar una situación de persecución política masiva. Hay que decirlo con toda claridad. Yo estoy viendo el celular no por una grosería con usted, porque no hay nada peor que uno esté hablando y que el otro esté parando bolas, pero quiero pedirle esto a la producción. Yo voy a mandar este pantallazo, porque sí me gustaría que saliera una publicación que hizo el señor Andrés Guri Rodríguez hace 10 horas. El tipo está tomando cerveza, como lo van a ver ahí en producción, una cerveza Corona, y dice: repreocupado por las denuncias que me están haciendo todos los idiotas del pacto histórico. Claro. Tienen un mes para entregarse o se someterán al monopolio de la violencia del Estado. ¿Qué opinión le merece esta actitud? Que es exactamente coherente con lo que está ocurriendo. Entonces, vuelvo a Bolsonaro y a Milei. La técnica que están utilizando, además de ser una técnica de sedar al paciente, es decir, están sedando a la opinión pública. Que la espera aparece y dice, no, yo voy a gobernar con todos, y todos somos parte de la misma manada, ¿no? Pero lo que ocurre en realidad es una avalancha, literalmente, una saturación de decisiones políticas. Y mientras tanto, el movimiento social y popular y el pacto histórico están en discusiones que a mi modo de ver, digamos, ya hay que superar, estamos en otro momento. Hay que entrar a ver que el fascismo está aquí, ya llegó, y hay que enfrentarlo. Y la gente en el territorio sí lo tiene claro. La gente en el Chocó, la gente en Cali, la gente... En todos los territorios se está ya preparando y movilizándose, porque eso es lo que hay que hacer ahora. Es decir, nosotros tenemos que derrotar el fascismo. Y hay que derrotarlo a partir de lo que nosotros somos, una fuerza organizada, serena, pacífica, pero no solamente multitudinaria, sino que tenemos toda la capacidad de hacerlo. Ya lo hemos hecho, ya hemos derrotado al fascismo en Colombia. No lo vamos a derrotar por primera vez. Okay. Entonces, con toda esa serenidad hay que ir. Y así está ocurriendo entonces la avalancha o esa saturación viene por varios lados. Entonces vemos que se están preparando unos decretos contra lo social. A mí no me cabe duda que van a barrer con todas y cada una de las conquistas sociales. Y lo que dije en Chocó, lo quiero utilizar este muy importante medio para decirlo. Si nos dejamos quitar una reforma, nos van a quitar todas las reformas. Wow. Todas las reformas. O sea que no hay que permitirle al señor de la Espriella que comience diciéndonos
que hoy va a reducir un poco el salario vital porque necesita para que las otras reformas sociales avancen. Yo llamo la atención de lo que está ocurriendo con la reforma agraria. ¿Qué es lo que aparece ahora? Bueno, aparece que ha comenzado a circular a partir de el nombramiento que se quiere hacer de ministro de Agricultura, el señor, si no estoy mal, Indalecio Dangond, la idea de que las cifras no coinciden. Es decir, que una cosa dice la Agencia Nacional de Tierras, una cosa dice el Ministerio de Agricultura y otra cosa es la realidad de lo que legítimamente se ha logrado entregar a los campesinos. Es decir, ¿qué es lo que se está preparando? Arrebatarle a los campesinos la tierra que se le ha entregado legal y lícitamente en estos años a los campesinos, a los pobladores rurales. ¿Es eso para dónde vamos? Pero ya se está haciendo, ya se está haciendo. Entonces la reforma agraria. Por allá en Puerto López ocurrió un episodio violento, hay que esclarecerlo. En Antioquia parece ser que otro. ¿Vuelve la violencia contra el campesinado? Pregunto. ¿Es eso lo que quieren hacer? Y bueno, podemos seguir. Entonces, para decírtelo con toda claridad, estamos asistiendo a un proceso en el cual están sedando a la opinión pública y a los sectores y haciendo que los sectores progresistas y de izquierda entren en discusiones absolutamente inoportunas, superficiales y banales con relación a lo que está ocurriendo. Okay. Ahora, ¿qué es lo que se nos está diciendo? No hay que discutir por qué se reconoce o no el resultado. Bueno, yo hablé con el presidente Petro. Dijimos, aquí hay que reconocer el resultado en este momento. Necesitamos ya entrar en la fase de la oposición. No más tarde. Es ahora. ¿Tú se lo pediste a Petro? No, nosotros lo hablamos. Y el presidente tiene una posición claramente, él lo ha sostenido. Y yo también la respaldo. Que hay muchos hechos que hay que esclarecer. Pero había que tomar decisiones políticas. Se han tomado. ¿Quiere decir esas posiciones que se han tomado que se va a traicionar la causa, se va a traicionar a la gente? No, todo lo contrario. Es que ahora es cuando nos vamos a dedicar realmente a fortalecer el movimiento social y popular a partir de lo que tenemos, porque yo quiero poner en la balanza justa las cosas. Sí hay peligros, sí hay esta avalancha, pero del otro lado, nunca antes el movimiento social, popular, las organizaciones políticas progresistas habían tenido tanta fuerza y aceptación en Colombia. Y si no somos conscientes de ambas cosas, corremos el peligro de equivocar. El señor León Valencia, que te aprecia mucho, dice que uno de los momentos que evidencia que hemos mejorado como sociedad fue cuando en junio del 2004 los paramilitares fueron aplaudidos en el Congreso como algo que hoy puede sonar muy casi que surrealista, como una pesadilla, más que surrealista, como una pesadilla de Kafka. Fue que tú eras una de las únicas personas que estando en el Congreso con la foto de tu papá te pusiste a ese horror. Pero, por ejemplo, mientras en el Congreso los aplaudían, en la Plaza de Bolívar llegaban carros y carros de gente del Magdalena Medio. Miles de personas. Y ustedes eran un movimiento chiquitico. Nosotros éramos 40 personas. ¿Tú me puedes contar un poquito de eso? Ese día es un día en el que yo he experimentado la mayor asimetría de fuerzas. Es decir, la plaza estaba llena de miles de personas traídas por el paramilitar. ¿Quiénes estaban en la plaza? Había unas 40 personas. Danilo Rueda, a quien ahora también le quieren montar la gran historia, ¿no? Otra persona que quieren también poner ahí. Y la gente del movimiento, bueno, en ese momento no existía el movimiento de víctimas, pero sí de las organizaciones de familiares. Estaba, si no estoy mal, Yanes Bautista, la gente de las madres, históricamente han luchado por eso, pero era un grupo absolutamente exiguo, era una gota en un océano. Y a pesar de eso, allí enfrentaron a miles de personas. Y como si fuera poco, digamos, para acabar de rematar la injusticia,
Llegó el ESMAD y No, en no, vez de no. reprimir a los que estaban allí, todos esos simpatizantes de los paramilitares agrediendo a ese pequeño grupo, no, se puso del lado de esa, digamos, masa agresiva para acabar de golpear y de reprimir a ese pequeño grupo de personas que en medio de semejante situación desfilaban en la plaza con sus fotografías de los familiares asesinados. Y mientras tanto yo estaba metido allá en el Capitolio con Lilia Solano, mostrando la foto de mi padre, y bueno, obviamente ahí terminaron por expulsarnos también. Pero, es decir, si eso ocurrió en ese momento y los derrotamos, si eso comenzó, había mucha gente que no estaba en esa plaza, por supuesto, enfrentándose a esto. ¿Cómo no los vamos a derrotar hoy, que somos 13 millones de personas prácticamente? Bueno, me dirán, de esas 13 muchas votaron no a favor suyo ni a favor de Petro, sino votaron contra de la Espriella. Muy probablemente. Seguramente habrá, no sé, millones de votos de ahí que también son de otra gente, que no es de izquierda ni Pero que progresista, se pueden consolidar. pero que tiene un sentimiento democrático, que no quiere que este país vaya por el camino que le están proponiendo. Entonces usted protagoniza eso y luego la vida lo lleva 22 años después a enfrentarse contra un lobista del paramilitarismo. Eso tuvo que haber sido, Lobista es... pues, Ah, Abelardo. no, yo diría que Abelardo es mucho, mucho más que un lobista, ¿no? Él fue, así lo denunciamos hace unos días, ¿no? No, esto no es ninguna acusación arbitraria. Él fue abogado de los paramilitares e hizo parte de una organización, eso está absolutamente comprobado, que recibió dineros de los paramilitares cuando no se habían desmovilizado y ayudó a conseguir fondos para los paramilitares que no se habían desmovilizado. O sea que él jugó un papel, digamos, prácticamente de integrante, o por lo menos de una persona que tiene un papel de auxiliador muy significativo de los paramilitares. Y sí, también hizo lobby, es cierto. Hizo lobby para que después se eligiera, eso también aparece en declaraciones, el señor Mario Iguarán como fiscal, a cambio de que Mario Iguarán le diera un tratamiento benigno a los paramilitares en términos de justicia, hasta que no se pudo porque surgió la jurisdicción, la justicia y paz como resultado de la movilización de las víctimas, defensores de derechos humanos, magistrados y magistradas honestos. ¿Qué va a pasar con esas dos denuncias que pusiste? Ahora Yo que más Abelardo allá de sí. las denuncias, a mí me llama la atención lo siguiente, y quiero en esto ser muy respetuoso de las cortes y por supuesto del Poder Judicial, pero me asombra que el señor de la Espriella en su condición de candidato, ahora ya no candidato, sino presidente elegido, haya ido a visitar a las cortes recientemente, lo vimos todos por los medios de comunicación. Y hasta donde yo sé no hubo un comunicado del Poder Judicial preguntándole al señor de la Espriella, por ejemplo, cómo es posible que él haya jurado, esto es el Poder Judicial, que debe defender nuestra Constitución, cómo es posible que el señor de la Espriella haya jurado ante la bandera y ante las autoridades estadounidenses lealtad a su Constitución y después vaya el próximo 7 de agosto a jurar lealtad a la nuestra. Bueno, no digo que la Constitución de Estados Unidos no sea respetable, pero él es, digamos, va a respetar la Constitución colombiana o la Constitución estadounidense. Y eso no se lo pregunta al Poder Judicial, lo recibe y no se sabe nada de esa reunión que se habló allí. Pero yo pregunto, por lo menos a los magistrados de la Corte Constitucional, se los pregunto así, directamente. ¿Ustedes creen que se puede defender ambas constituciones? ¿O van a defender y salvaguardar la Constitución nacional? A mí me preocupa mucho, Iván, la memoria.
vemos que hay una intención muy clara y eso viene directamente, por ejemplo, María Fernanda Cabal está obsesionada con el tema de cambiar la historia del país y van a ir con todo contra el monumento de la resistencia en Cali. ¿Cómo se va a proteger la memoria y directamente cómo se va a proteger ese monumento? Nosotros no vamos a permitir que eso se borre, como no hemos permitido que se borren los murales de las madres, de la escombrera, ni como hemos permitido que se borre la memoria de las víctimas de la UP, a pesar de que haya personas como la que usted acaba de mencionar, que están empeñadas todavía, habiendo ya una montaña de evidencia, decisiones judiciales, a aceptar que hubo un genocidio. Bueno, siempre puede haber gente que se resigna a reconocer su historia, eso es perfectamente comprensible, pero que vayan a borrar la historia de las víctimas de las luchas sociales y populares en Colombia, de ninguna manera. Y voy a Cali el próximo, no sé, en una semana voy a estar en Cali con los muchachos, defendiendo la memoria de lo que fue un justo proceso de resistencia popular, que no fue convocado por nadie, no fue que el hoy presidente Petro u otros miembros del pacto histórico como yo hayamos inducido a los muchachos y a la gente, a la ciudadanía a levantarse. No, es la gente la que hizo el estallido social. Porque gente que hoy está en el gobierno o va a estar en el gobierno de Abelardo de la Espriella como su flamante vicepresidente, digo flamante porque él lo muestra como un Sí, sí, gran sí. puro hombre, pues fueron los que diseñaron precisamente el escenario que produjo ese levantamiento social y popular pacífico. Que ahora es calificado como toma guerrillera por parte de Toma ellos. guerrillera y seguramente este señor va a intentar reeditar las fórmulas que llevaron al estallido social. Cuando alguien dice que aquí se puede producir una situación similar, no lo está diciendo como una amenaza, sino si le vuelven a cargar a la gente la mano con impuestos, es decir, poniéndole impuesto al IVA o intentando una reforma tributaria en la que pague la gente y no los grandes capitales de este país la situación de un déficit fiscal que han provocado ellos, no nosotros, ellos lo provocaron, pues obviamente la gente, ¿qué creen que va a hacer? No, pues se va a hacer Con su respetar. legítima condición de ciudadanía y en el marco de la Constitución, va a salir a protestar. Eso es obvio, no es una amenaza, no es una advertencia, no es incendiar al país, es simple y llanamente sentido común. Yo ya voy a estar terminando, no te preocupes, sé que te están No llamando a te ese preocupes, no celular, te tienes una preocupes, Iván. agenda, pues imagínate. Yo agradezco mucho poder explicar estas cosas. Te voy a decir algo que no te va a gustar, porque te conozco. ¿Por qué no se llamó a Juan Manuel Santos y se le dijo? Y eso te lo pregunto además como yo no soy experto en política ni en campañas, pero yo veo que me están sacando unas fotos con Santrich, con el Estado Mayor de las FARC, con el secretariado. Y todas, la gente que pues está mínimamente informada, que es el 1% en Colombia, tú ya te diste cuenta de sopetazo. La gente decía, pues es que el señor estaba ayudando a hacer la paz en La Habana. ¿Por qué no hubo presión de parte tuya a Santos para que le diga, Santos, salga en un video y diga, no vote por mí, pero diga, explique qué es lo que estaba pasando? Es que, mira, el problema es que es el siguiente. No, yo respeto mucho las posiciones, pero es muy importante tener la dignidad. Nosotros somos personas dignas. Y no lo digo por mí como individuo. No es que yo me preocupe solo mi dignidad, sino lo que yo represento. Nosotros representamos a mucha gente en este país. No hemos ido a pedir a nadie que vote por nosotros a rogar votos, ni a rogar apoyos, ni a rogar que se nos reconozca lo que somos. Nosotros somos, tenemos una dignidad. Si alguien quiere decir la verdad de lo que ocurrió, bien, bienvenido. Si alguien quiere oponerse al fascismo que viene votando, bienvenido. Pero yo lo dije claramente, mendigar votos, mendigar apoyos, nunca. Y no lo vamos a hacer porque en mi caso yo no soy candidato
aquí de unos cuantos amigos. No, yo soy candidato a una fuerza política que es digna. Y la dignidad quiere decir que uno se reconoce a uno mismo, que no necesita que vengan otros, y menos otros que tengan cierto poder, a reconocerlo a uno. Entonces, por eso es que yo sí me acerqué al centro político, hice reuniones, hice conversaciones. Algunas personas, y creo que esto hay que reconocerlo, como Claudia López, decidieron dar un paso y decir, aquí estamos, bienvenidos, esas posiciones, esas concertaciones. Pero otras no, otras decidieron votar en blanco, otras decidieron dejar que esto que está ocurriendo pase. Lo respeto. Sí, Pero no les voy a pedir, no, pero de tú, ninguna manera, rogar que por favor tengan a bien hacer algo por la democracia de este país. pero será que para que sí es contar la verdad, es decir, en un comunicado, mire, yo no voy a votar por el señor Cepeda, no me alineo con él, pero estas fotos ocurrieron sí, pero en no. un marco de negociación con la, le hizo un favor al país, Bueno, eso pero le dio cada quien pero el es cobre consciente de su daba propia mucha realidad. rabia. Y hoy puede ser que los medios, los opinadores, tal, haya controversias en muchos sentidos, pero llegará un día en que la historia de este país brillará. Y en ese día cada quien toma posiciones y toma el lugar que le corresponde. Entonces, ya llegará ese momento, pero suplicar, pedir, rogar, eso conmigo es imposible, te lo digo, Iván. No voy a pedir ni siquiera un voto, ¿no? Hay gente que yo aprecio mucho, jamás la llamé, ni la llamaré a pedirle que nos apoye si no le surge la conciencia de hacerlo. Pero el señor Juan Manuel Santos debió haber explicado un poco de dónde salían esas fotos. Ahí lo dejamos. Iván, yo te veo supremamente bien de salud, te veo ágil, te veo más, me estoy preocupado por mí porque te veo más ágil que yo. Por favor. Y tú me llevas como 20 años. Por favor. De verdad, se para, se levanta, estás muy bien físicamente. Pero, bueno, pues porque los rumores fueron horrorosos. Sí, no, fueron eso horrorosos. se jugó hoy desde la otra campaña mucho. Horrible. Por cierto, tienes la otra campaña, esto también me lo va a cobrar usted, pero es que la otra campaña que le pegaron al lado, acá está, o sea, uno sale de la casa de Iván y a la derecha está, en este momento están reunidos, vía Osvaldo Ortiz, vía todos esos. Sí, ellos tienen su sede aquí a un edificio. Es decir, o sea, son estamos 20 en la misma metros. cuadra, sí, cómo no. Bueno, eso es como un dato como para que se den cuenta de qué manera fue la cosa. No, digamos que eso sería un dato irrelevante si no fuera porque, eso sí es importante que te lo cuente y se los cuente. Hace unos días me tomé el trabajo de ir aquí a la esquina a una droguería y cuando salí había una manifestación ya organizada desde la sede de Abelardo. O sea, ellos saben que tú vives acá. Sí, totalmente, pero y además hubo una manifestación espontánea, es así, de la gente. Salieron muchachos y muchachas. Entonces se armó una cosa un poquito, digamos, polémica y, digamos, agresiva, especialmente del lado de ellos. Y en medio de esa circunstancia apareció uno de esos señores, que yo no sé cuál sea, uno de esos que ellos eligieron al Congreso, ex militar, sí, a amenazar que iban a agredir y a hacer contra este edificio una acción. No. Y aparece en un video diciendo, no, aquí vive este señor y vamos a tal, que se espere. Es lo mismo del concejal que el 7 de agosto, entonces, pues bueno, aquí los estamos esperando tranquilamente. Y también otra infidencia, que sé que no te va a gustar, la señora que nos abrió la puerta y que nos sirvió además unos tintos muy ricos, era nada más y nada menos que Pilar Rueda. Muchachos, Pilar Rueda es una de las mujeres más importantes del país y que hubiera sido un placer además tenerla como primera dama. Qué lujo, qué lujo. Pues nosotros hemos hecho una labor y ahí está para que la gente la escrute. Hicimos una campaña limpia, transparente, honesta y el resultado es el que hemos obtenido. Yo creo que es un resultado importante en este proceso. Dos preguntas para cerrar. Una, estás bien de salud, tienes 62 años, vas muy bien, pero ¿quiénes serían, a quiénes ves jóvenes para el recambio?
No, yo veo muchos, Ariel, por ejemplo, Ariel, veo Ariel, muchos dirigentes políticos, ¿no? En general, toda la bancada que tenemos, Ariel es un excelente dirigente político, pero también tenemos en la bancada mujeres jóvenes, dirigentes que vienen de los territorios. Y tenemos una bancada prácticamente de 60 y no sé cuántos, 66 congresistas. Pero al mismo tiempo tenemos dirigentes territoriales, tenemos gente que está en muchas partes. Y yo lo que quiero decir es, yo confío mucho en los jóvenes, en la juventud, ¿no? Lo que han mostrado en estos días, en todo este proceso, es una enorme capacidad de movilización. Iván, una última pregunta. ¿Qué estás haciendo para relajarte? Yo veo que tienes CDs de melómano ahí. Siempre veo a Serrat, veo salsa. Sí, no, ¿Escuchas música? no, en este momento más dedicado al trabajo de planificar nuestro recorrido nacional y de salirle digamos, al frente a esta avalancha que viene, ¿no? Nosotros necesitamos seguir con mucha atención cada movimiento, cada anuncio, cada nueva determinación, porque es contra eso, contra lo que nos tenemos que enfrentar ahora. Y hay que salir no solamente a rechazarlo, a advertirlo, a denunciarlo, sino también con nuestras propias propuestas. Nosotros tenemos un programa y hay que ponerlo ahí. Y entonces vamos a hacer congreso del Pacto Histórico, vamos a hacer una reunión nacional de la Alianza por la Vida y vamos a reunir una convención nacional del movimiento social. A eso estamos dedicados ahora. Bueno, él es Iván Cepeda. Iván, muy generoso de Bueno, tu muchas parte. gracias, Iván. Muchas gracias. Eres muy amable. Dale.